Pues le mandamos un abrazo a la doctora Denise Dresser porque, entre otras cosas, es tu cumpleaños. Denise, me entero. Felicidades. ¿Cómo estás? Muchas gracias, otra vuelta al sol y qué gusto estar en este programa en el que he participado desde hace muchos años y me siento orgullosa y privilegiada de compartir este espacio contigo y celebrar contigo este día acompañada de mis afectos. Pues un abrazo para ti en este día, feliz cumpleaños 22 de enero. Y bueno, pues con este feliz cumpleaños, Denise, estamos con Groenlandia, estamos con Davos, estamos con Trump, estamos con un conjunto de cosas. ¿Cómo estás viendo el panorama? La película. Pues es una película en muchos sentidos de terror, escalofriante. Lo que hemos presenciado en los últimos días sobre el comportamiento de Donald Trump en Davos, en el Foro Económico Mundial e incluso los días anteriores a su llegada ya raya en la locura. Empecemos, por ejemplo, con la carta que Trump le envía al primer ministro de Suecia, que ya no fue una excentricidad, una bravata o un simple trolling diplomático. Fue síntoma de algo más profundo y más peligroso, un presidente que ya no distingue entre fantasía personal, resentimiento narcisista y política exterior. Y más allá del chisme, vemos un desplazamiento del eje de la realidad en el cerebro del presidente estadounidense. Trump ya no discute hechos, tratados, historia o instituciones, discute agravios. O sea, plantea el tomar posesión de Groenlandia porque no le dieron el premio Nobel. Habla de la humillación que piensa haber sufrido, la obsesión por ganar, incluso cuando no hay competencia real por Groenlandia. Y la carta fue no solo infantil, hay que revisarla por la gramática o las mayúsculas histéricas. Fue imperial por el contenido. No hablaba ahí de alianzas, de cooperación internacional, de derecho internacional, sino de control total, de derecho basado en fuerza y capricho. Y el problema no es solo Groenlandia, es el precedente de un presidente estadounidense que puede justificar una ocupación territorial de un aliado con argumentos inventados. El orden liberal internacional entonces deja de existir porque lleva ya semanas con un lenguaje de conquista, no de diplomacia, empoderado por lo que piensa es un éxito en Venezuela y niega, por ejemplo, documentos históricos que Estados Unidos firmó con Dinamarca y también revela no solo ignorancia, sino la voluntad de reinventar el pasado, borrar el pasado, exactamente lo que hacen todos los regímenes autoritarios populistas que buscan recrear la historia en su favor. Y la obsesión con el premio Nobel también revela algo muy inquietante. La política exterior estadounidense subordinada al ego herido de un solo hombre. Entonces, no es el interés nacional, no es la seguridad colectiva, es el resentimiento personal. Y cuando un presidente habla de control total sobre un territorio ajeno, no está usando el lenguaje de Roosevelt o de Woodrow Wilson, está usando el lenguaje de Putin. Y Groenlandia, en esta explicación que estoy dando, este análisis, no es solo una isla, es el desafío, es el símbolo de un nuevo desorden mundial. Claro que importa estratégicamente, pero lo verdaderamente alarmante es que Trump trate a la isla como si fuera una ficha de monopolio geopolítico. Y el mensaje al mundo es devastador. Si Estados Unidos puede ignorar la soberanía de sus aliados, nadie está a salvo. Ni pequeños estados, ni tratados, ni instituciones multilaterales, ni México. Y es interesante en Davos el contraste con el primer ministro canadiense Mark Carney, que dio un discurso de 17 minutos, que ojalá todos los que nos escuchan se abocaran a escuchar también, porque destaca por lo contrario a Trump, la sobriedad, la institucionalidad,
y dice claramente que ya no podemos seguir creyendo en el mundo basado en una especie de hegemón benevolente que fue Estados Unidos, sino ya ese orden se ha roto. Y habla de cómo las potencias medias como Canadá deben buscar nuevas formas de cooperación, de independencia, de responsabilidad compartida, y está ofreciendo no grandeza imperial, sino estabilidad basada en otros ejes internacionales. Canadá se presentó en Davos como el adulto en la sala, mientras Estados Unidos permanece secuestrado por un líder que confunde liderazgo con dominación. Entonces el contraste ha sido brutal. En Davos unos hablan de clima, comercio, gobernanza local, y Trump irrumpe con amenazas territoriales, con cartas dignas de un monarca agraviado. Y aunque haya reculado un poco en su discurso ayer sobre ya no avalar una incursión militar y quitar las tarifas de 10% con las que había amenazado a los países que no apoyaban su toma de Groenlandia, creo que nos llevamos de Davos una lección importante, que es la normalización del disparate, porque la participación de Trump no solo fue demencial, sino que hay algo terrible en cuanto a la aquiescencia de otros países que no están dispuestos a confrontarlo. Y ese es el mayor triunfo de Donald Trump hasta el momento, que lo impensable se vuelva cotidiano, que un presidente hable de anexiones forzadas y aún así se ha tratado como un actor legítimo, y que plantee la creación de lo que llama este Board of Peace, en el que ya se han sumado países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Pakistán, Hungría, Argentina, Azerbaiyán, frente al rechazo diplomático de Europa y la mayor parte de las democracias del mundo, porque la intención ostensible es reemplazar a las Naciones Unidas por un cuerpo diplomático que Donald Trump controle. Y la pregunta aquí es: ¿dónde están las contenciones? ¿Dónde está el Congreso estadounidense? ¿Dónde están los republicanos que deberían frenarlo? Y no se trata solo de una diferencia ideológica con él, sino de ya ver lo que es evidente: problemas de salud mental, de límites constitucionales, de responsabilidades institucionales. Cada día que pasa que los republicanos y otros dirigentes internacionales no actúan, se vuelven cómplices pasivos de una deriva que pone en riesgo no solo a Estados Unidos, sino al sistema internacional entero. Y para Europa, pues el mensaje es claro y muy grave. Estados Unidos ya no es un garante de seguridad, ni siquiera dentro de la OTAN. Y para América Latina y para México, la lección es brutal. Si así trata a aliados históricos, ¿qué puede esperar la periferia? ¿Qué podemos esperar nosotros? Ya el New York Times hace unos días llevaba una nota sobre cómo líderes del gobierno estadounidense están filtrando la presión de Donald Trump a Claudia Sheinbaum para que deje que haya operativos militares conjuntos, o sea, tropas estadounidenses en México para combatir los laboratorios de fentanilo en nuestro país. Entonces, termino hoy en el día de mi cumpleaños enfrentada, como tantos, a algo que pensábamos impensable. Y frente a esto que está ocurriendo con Trump, creo que no hay que minimizar, bromear, no acostumbrarnos, porque Trump no tiene doctrina, tiene impulsos. Y cuando los impulsos gobiernan al país más poderoso del mundo, la inseguridad global se convierte en norma. Y no hay que pensar en Groenlandia como el objetivo final, es el síntoma. Y es síntoma de un liderazgo que no reconoce límites ni externos ni internos. Y creo que la responsabilidad en Washington
ojalá la haya por parte de los republicanos, pero de todos nosotros, los mexicanos y los que nos consideramos ciudadanos del mundo, no es callar, no es mantenernos neutrales, es seguir denunciando esto y ojalá se forme una coalición de países que se oponen ya de manera cada vez más vocal al chantaje estadounidense y al riesgo en el que está poniendo a todos, incluyendo a México, Carmen. Ni más ni menos, pues te aprecio muchísimo, doctora, este análisis y sí, coincido contigo respecto al discurso del primer ministro de Canadá. Ayer mismo en el programa abrimos con eso, abrimos con ese discurso, se hicieron análisis aquí con las personas que amablemente participaron en el programa de ayer. Desde luego es el discurso que en este momento el mundo estaba necesitando para recolocar los ejes y lo que ha dicho es muy duro, tal como lo dice el primer ministro. Habló de principios y de pragmatismo. Ese era el título de su participación, principios y pragmatismo. Y nos ha dicho con toda crudeza que estamos no en una transición, sino en una ruptura. Y hay que hacerse cargo de eso. Y él lanzó el llamado a las potencias medias como Canadá, pues para no someterse a la obediencia y para no tener sometimiento como la lógica de actuación que pretenden la potencia. No mencionó ni Estados Unidos ni Donald Trump, pero tan le llegó al corazón a Donald Trump que le recriminó ayer mismo en Davos a Carney que Canadá es Canadá por Estados Unidos y que piense eso para sus próximas declaraciones. Palabras más menos fue lo que dijo. Y incluso en Davos, Trump le dijo a los europeos que si Estados Unidos no hubiera entrado a salvarlos, todos estarían hablando alemán o japonés. De Carney se burló, no lo llamó incluso por su papel oficial de primer ministro, se refirió a él como Mark. Y Carney ha desplegado una inteligencia estratégica muy notable. Hace apenas unos días viajó a China para abrir una serie de negociaciones comerciales, dando a entender que Canadá ya no va a depender de Estados Unidos, que va a buscar otros aliados comerciales, otros aliados estratégicos. Es todo un tema, por cierto, que es todo un tema también. Y eso contrasta mucho con la posición de México, que estamos en un contexto de vulnerabilidad histórica, porque Canadá actúa con firmeza, va y se presenta como aliado ahora de China o como que está abriendo las puertas a una relación más fuerte con China, le baja aranceles, hablan de la importación de vehículos eléctricos chinos. China hoy es el mayor productor de vehículos eléctricos en el mundo, la empresa BYD, que por cierto empieza a incursionar en nuestro país. Pero notable la diferencia de un México que le coloca aranceles a China para tratar de apaciguar a Donald Trump en la próxima negociación sobre el TEMEC. Nuestra posición ha sido de aquiescencia, de debilidad, de patear la lata hacia adelante, de comprar tiempo y de mantener por parte de Claudia Sheinbaum un doble discurso, el de la defensa de la soberanía, que no somos colonia, actuamos con independencia, eso lo dice en la mañana, y por la tarde hace concesiones como la defensa que hace del avión estadounidense, el avión militar que aterrizó, creo que fue en Toluca, y ahora vemos a miembros del gobierno de Sheinbaum diciendo que no era un avión estrictamente militar, que ya se habían hecho tratados desde antes para que se asegurara su aterrizaje aquí. O sea, vemos a Claudia Sheinbaum en una posición, yo creo que cada vez más difícil y cada vez más acorralada y de mayor debilidad frente al bully estadounidense, Carmen. Ni más ni menos. Pues bueno, seguiremos hablando de todo esto. Denise, muchísimas gracias por estar aquí y feliz cumpleaños de nuevo. Muchas gracias, un abrazo a ti y al auditorio. Igualmente, que la pases muy bien. Gracias por estar en el programa.